Para terminar nuestro encuentro y las actividades del día de la fecha, vamos a dar la palabra al historiador e investigador numismático David Guevara, que es miembro de la Academia Argentina Numismática y Medallística de la provincia de Tierra del Fuego y es miembro honorario del Instituto Federal de Investigaciones Numismáticas de la República Argentina, y también es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Fundación Yayetopá de Paso de los Libres. Es autor de una serie de trabajos, de un libro muy importante que se llama Julio Popper, El alquimista del páramo, Tierra del Fuego, Argentina, publicado en el 2016, y el registro geológico inédito de Bonpland sobre la turba malvinera, el Atlas Floresta Americana de Bonpland de 1850 y la identificación de las plantas de la materia médica misionera de Pedro de Montenegro del 2020 en la revista Bonplandia. David Guevara se encuentra escribiendo un libro gracias a una serie de investigaciones desde hace años sobre Aimé Bonpland y hoy nos va a referir sobre el viaje de Aimé Bonpland de San Borja a Montevideo por el río Uruguay en 1850. Te escuchamos, David. Bueno, a todos mis amigos, como recién hace un ratito los estuve saludando, para mí es una satisfacción participar en este evento. Lo voy a hacer con un... No sé si se está viendo el... Sí, estamos viendo bien. Voy a hablar acerca del viaje de Bonpland. En realidad Bonpland hizo varios viajes a lo largo de su vida, enormes distancias, recorrido, ¿no? Solo pensemos en aquel viaje junto a Alexander von Humboldt, cuando fue a las tierras equinocciales del nuevo continente, allá por el año 1799. Ya acá en nuestro país, en Argentina, a Bonpland lo traemos... regresa nuevamente a la América en 1817. Y a partir de ahí tiene un largo periplo que finalmente lo lleva a la zona, ¿no es cierto?, de Corrientes, de Misiones, del Paraguay, a Brasil y al Uruguay. En definitiva, Bonpland va a realizar una serie de viajes, pero creo que uno de los más importantes, a mi entender, es este que les estoy por presentar a ustedes, que tiene que ver justamente con el viaje de San Borja, Brasil, a Montevideo, Uruguay. Lo va a hacer por el río Uruguay, nada más y nada menos que por esta columna vertebral a la cual nos hemos referido a lo largo de estos 2 últimos días. Así que creo que es notoria la importancia de este viaje, que por otro lado se desconoce bastante por el hecho de que los archivos de este viaje no están digitalizados, los manuscritos no están digitalizados y solo se encuentran en el Museo de París, lo cual hizo de que estuviera trabajando en la Biblioteca Central del Museo de París en búsqueda de otros archivos, incluso no digitalizados del sabio, que son unos cuantos realmente, pero este me llamó mucho la atención, por eso lo quiero compartir con ustedes, porque además se hace prácticamente este viaje, lo está haciendo en 1850, con un Bonpland casi octogenario. Sin embargo, siempre con la misma animosidad y la buena voluntad, no solo en términos, ¿cierto?, por supuesto, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de sus disciplinas, sino también en esa búsqueda infinita que tenía Bonpland por nuevos horizontes. Así que creo que desde ahí podemos observar con mucho detenimiento este tema. En las imágenes que ustedes están viendo, la primera que está acá en la carátula es el Museo de París, ¿no es cierto?, en el Jardín de las Plantas, como verán ustedes, bien, está con muchas flores como siempre, así que es un ámbito donde debemos entender que Bonpland permaneció, ¿no es cierto?, y se volcó decididamente justamente hacia la botánica en el marco de estos predios enormes, ¿no es cierto?, que
lo motivaron y sensibilizaron todo su aspecto. En la primera diapositiva quiero mostrarles un documento que no se conoce, que justamente es el que lo enviste a Bonpland del diploma, digamos, correspondiente acerca de su, como miembro corresponsal del Museo Real de París en ese momento. Este es un documento central porque es por donde Bonpland va a poder canalizar todas sus colecciones, absolutamente hasta el final de sus días. Bonpland siempre, como buen francés, se sintió absolutamente identificado a pesar de la distancia con su suelo natal. Así que a partir de un compromiso, no solamente de tipo profesional, sino ético, Bonpland nunca dejó de enviar sus colecciones al Museo de París. Recordemos simplemente de que Napoleón le va a dar una pensión graciable, una pensión imperial, ¿no es cierto?, allá por el año 1805, en retribución a su servicio en el viaje a las tierras equinocciales y particularmente por haber donado los famosos herbarios históricos, que tuve oportunidad de verlo y se conservan en el Museo de París. Así que este diploma es central porque lo enviste a él de todos los poderes necesarios y su decidido trabajo, ¿no es cierto?, en función de contribuir al conocimiento. No olvidemos que él es un hombre de la Ilustración francesa y es un hombre también de la Revolución, así que el conocimiento para él es vital. Él comprende exactamente que el conocimiento es lo que lo va a hacer libre, así que hay un enorme aporte en este sentido. Acá esto tiene que ver con una famosa litografía, ¿no es cierto?, que ilustra el primer trabajo que se conoce biográfico en español, escrito por De Angelis, justamente se ilustra con esta imagen. Esta imagen en particular es la que se va a conocer en todas partes, porque va a ser sistemáticamente utilizado por la mayoría de los grandes biógrafos, como Jaime, por ejemplo, que va a ilustrar, ¿no es cierto?, también sus obras con esta imagen. Y después tenemos, en este otro sentido, la litografía, digamos, la piedra litográfica, que se conserva, curiosamente, en el Museo, ¿no es cierto?, Histórico Nacional de Montevideo, que probablemente la gente no conozca, pero bueno, se encuentra en ese lugar. Este era el ambiente, ¿no es cierto?, de trabajo en la Biblioteca Central. En este caso estoy exactamente trabajando sobre el archivo Bonpland de este viaje al cual me estoy refiriendo. Estos manuscritos se conservan en muy buenas condiciones. Esto debo destacarlo, son muy cuidadosos los franceses en materia de conservación, así que me resultó muy, muy interesante poder observar justamente cómo preservan, ¿no es cierto?, este tipo de material. Y otra cosa, que hay un detalle muy importante que se produce en el viaje de 1850 al cual me estoy refiriendo, es que cuando al momento de preparar su viaje, Bonpland va a tomar conocimiento del fallecimiento de su hermano, de su querido hermano, allá en La Rochelle. Y es evidente que ahí mismo, en el mismo libro de viaje, que es el que ustedes están visualizando, él va a registrar el fallecimiento de su hermano. Permítanme un segundo que acomode acá el tema de...
porque los tengo a ustedes todos, acá está. Así que ahí pone él de su puño y letra, justamente indica la muerte de su querido hermano. En esta diapositiva, lo que vemos es primero la iniciación del viaje, ¿no es cierto? Saliendo Bonpland de San Borja, lo va a hacer justamente un 27 de mayo de 1850, y curiosamente va a estar acompañado de 3 daguerrotipistas. Un norteamericano que es Frederick Panenberg, francés, y Mazzoni, argentino. Es importante la presencia de estos 3 personajes, pero particularmente Frederick, que hay mucha literatura, sobre todo en el mundo de la fotografía, porque ellos trabajaban, digamos, funcionaban en forma de sociedad, así que se desplazaron a lo largo de todo el litoral, en el límite fronterizo, registrando numerosos daguerrotipos de personajes muy importantes. Pensemos solamente en Urquiza, en Virasoro, en muchísima gente a la cual ellos tuvieron la oportunidad de retratar, y por supuesto hay una decidida tendencia a suponer que el famoso daguerrotipo de Bonpland, que se conserva en el Museo de Estados Unidos, en excelentes condiciones, que no tiene autor, la mayoría de los investigadores coinciden de que está realizado, ¿cierto?, que es por Frederick. Es muy probable, de acuerdo a los relatos que uno va poco a poco va descubriendo. El otro daguerrotipo que se conserva de Bonpland está en el Museo Nacional en Buenos Aires, pero está en regular condiciones. Después, el dibujo, como hemos observado, que es el que ilustra la mayoría de las biografías. Así que Bonpland sale este 27 de mayo. Finalmente, su parada más importante va a estar justamente, independientemente de todas las enormes dificultades que tuvieron de todo tipo, mal tiempo, la poca pericia del responsable del vapor que lo estaba llevando. Es decir, después de todas esas vicisitudes y penurias, finalmente, una de las primeras paradas va a ser justamente Uruguayana. Van a llegar al puerto de Uruguayana, y después va a cruzar a lo que era Restauración, que es el actual Paso de los Libres. Paso de los Libres fue fundado, ¿cierto?, por el general Madariaga, pero después, por razones políticas que conmovían, por supuesto, toda la región, fue suplantado el nombre de Paso de los Libres por el de Restauración, que se mantuvo durante un par de décadas hasta que recuperó su nombre histórico, que lo identifica hasta la fecha, que es Paso de los Libres. Acá lo que pueden observar ustedes es el pasaporte extendido por la autoridad justamente de Uruguayana. Bonpland en aquella época era impensable, como lo es hoy, por supuesto, desplazarse, y más en un lugar tan conmocionado desde el punto de vista de las relaciones tensas en todos los sentidos. Tenía que moverse necesariamente con pasaporte. No, si no, no había ninguna otra posibilidad. Así que sobre pasaportes de Bonpland hay unos cuantos que yo he podido ubicar. Este es uno, por ejemplo, que fue extendido por la autoridad en Uruguayana, pero los hay también de la Confederación, los hay también de los cruces jurisdiccionales, simplemente entre provincias, entre pueblos. Es decir, era muy complejo desplazarse sin tener el salvoconducto o pasaporte que le garantizaba, ¿no es cierto?, la posibilidad de la sobrevivencia o morir en el intento. Así que este manuscrito acá lo que indica justamente es su llegada a Uruguayana, pasaporte, y ¿no es cierto?, que también es muy interesante este registro, porque Bonpland va a decir que va a recibir, ¿no es cierto?, de la autoridad que era el responsable de la zona del Uruguay, que va a recibir, por supuesto,
de Virasoro va a recibir el maíz del agua. Maíz del agua que se lo conoce como Victoriana cruziana irupé. Es una planta acuática muy importante porque los nativos lo utilizaban como alimentación, por eso se llama maíz del agua. Y así que Bonpland, una de las cosas que va a sostener a lo largo de su vida va a ser la investigación sobre el maíz del agua, porque originariamente estaba clasificada como Victoria Regia, si bien en ambos nombres, Victoria es por la reina de Inglaterra, pero se la conocía originariamente como Victoria Regia en función de otros espacios que no tenían nada que ver con la parte del litoral, de la cual nos estamos refiriendo, pero bueno, hasta que finalmente pudo ser clasificada, así que lleva el nombre científico de Victoriana cruziana. O flor o irupé, que es el nombre que le daban los pueblos originarios, el pueblo guaraní. En este tránsito de Bonpland por el río Uruguay, lo va a llevar, por supuesto, lo va a llevar a la zona de Federación y a la zona de Concordia. Así que quiero decirles que son muy importantes la cantidad, ¿no es cierto?, de documentos que van acompañando este viaje. Bonpland anotaba cualquier circunstancia. Primero, tiempo. Llevaba un registro meteorológico en forma constante. Además, ¿no es cierto?, de llevar su libro, ¿no es cierto?, su diario botánico, donde registraba todas las plantas. Además llevaba un registro, ¿no es cierto?, geológico, donde registraba las piedras, los fósiles, todo tipo de minerales. Así que ya que tiene un enorme carácter científico, por supuesto. Bonpland anotaba absolutamente todo con las personas que se encontró. Se encontró con autoridades, ¿no es cierto?, tanto de Brasil, del Uruguay y de la República Argentina. Intercambiaba constantemente, ¿no es cierto?, con todos ellos. Así que lo que vemos acá es el momento que señala que él está durmiendo en Federación. Después eso va a ser el 22 de junio, y después en Concordia el 25 de junio. Él anotaba absolutamente todo con quién se encontraba. Era muy minucioso en sus registros. Muy minucioso, absolutamente. Anotaba el día, anotaba la hora y los minutos. Esta es una particularidad, como yo le venía diciendo, que llevaba todo tipo de registros. En este, por ejemplo, es un registro que tiene que ver con la parte geológica. Así que no solamente es este diario que nosotros le mostré inicialmente, donde está su diario de viaje, sino que además pude acceder a otros registros ahí mismo en el Museo de París, como es el caso del registro geológico o el catálogo geológico, que es muy, muy interesante también. Por ejemplo, del catálogo geológico, esta parte es muy interesante, porque Bonpland va a estudiar los saltos, el salto grande y el salto chico. Es decir, va a ser una descripción del punto de vista geológico y de la importancia que nosotros sabemos, desde el punto de vista, inclusive desde el punto de vista geopolítico, que tiene esta zona, así que la va a describir enormemente. Eso va a estar incorporado acá en este catálogo geológico, que justamente le va a ser útil a toda la costa del Uruguay, va a expresar, por supuesto, y de lo cual no hay ninguna duda. Así que es un registro también, porque hay que contextualizarlo a Bonpland. Bonpland es multidisciplinario, en consecuencia, él
va a ir tomando registro absolutamente a lo largo de todo su viaje. No se perdía nada, absolutamente nada se perdía. Aquí Bonpland justamente lo que va a hacer, va a visitar una estancia. Recordemos también que Bonpland también fue comerciante, era un importante creador de razas merino, circunstancia que él había aprendido justamente estando en Francia, concretamente en Malmaison, cuando se hace cargo de los jardines imperiales de Josefina. Una de sus experiencias justamente va a estar en el tema de la explotación, ¿no es cierto?, de los ovinos de raza merino. Así que esta va a ser una ocasión muy importante que Bonpland se va a encontrar, y lo va a estar acompañando Frederick, justamente este famoso, como habíamos dicho, daguerrotipista norteamericano. Lo va a acompañar, pero lo va a hacer acompañado también de otro importante personaje que es Wilson, y Garzón, que es que sabemos el general Garzón, el general uruguayo, que también lo va a acompañar en esta oportunidad, y van a ir a visitar una estancia de Campbell. Una enorme estancia que Bonpland en estos escritos, en estos manuscritos, lo va a describir ampliamente. Muy importante las descripciones de Bonpland. Va a ser una contextualización no solamente del espacio geográfico, sino de los recursos que cuenta esa región, y cómo está evolucionando la explotación, la cantidad de ganado, las cabezas raza por raza, ¿no? Es impresionante. El trabajo, este manuscrito de Bonpland del viaje es inquietante de todo punto de vista. ¿Cómo? ¿Alguien me habla? Ah, no, pues escuchaba una voz. Después, Bonpland rápidamente va a llegar a Concepción del Uruguay, y ahí se va a... lo que va a hacer con Bonpland es que se va a encontrar con Urquiza. Fundamental este encuentro con Urquiza. Ahí se van a conversar de varios temas que son relevantes, ¿no es cierto?, para la evolución de la institucionalidad, ¿no es cierto?, de la República Argentina. Después de este encuentro va a continuar su viaje justamente hacia Montevideo. Y antes de llegar a Montevideo, va a hacer una registración dentro de sus libros que tienen que ver con la figura de un tigre. Eso es increíble. Venían, ¿no es cierto?, bajando por el río Uruguay con un tigre que le habría sido entregado por Virasoro como parte de pago de un daguerrotipo que le habían hecho, y entonces venía a ser como un pago que se le había hecho, ¿no es cierto?, al daguerrotipista norteamericano Frederick. Esta historia es increíble, la historia del tigre, que seguramente lo podremos desarrollar en otra oportunidad, pero finalmente quiero decirle que Bonpland le llamó mucho la atención la relación que tenía el tigre con Frederick, así que lo registró en forma constante, hasta que finalmente están próximos a la llegada, ¿no es cierto?, a Montevideo. Bonpland lo va a identificar por el cerro de Montevideo, y bueno, ahí ya están prácticamente en el final de este viaje. Así que quedan solamente 2 diapositivas finalmente, con el arribo a Montevideo. Lo va a hacer en condiciones sanitarias bastante complicadas, Bonpland, porque quiero decirles que después va a permanecer un tiempo en reposo Bonpland por algunas dolencias que tenía. Sin embargo, una vez que se recuperó rápidamente, se dedicó a un montón de trabajos en Montevideo. Además, por supuesto, de perseguir, como él era su cobro, ¿cierto?, de su pensión imperial, que lo hacía justamente, ese cobro lo hacía en forma anual en Montevideo. Este catálogo, este es un registro geológico de Bonpland. Esto es inédito, yo quiero decirle que lo que les estoy mostrando es inédito.
Este registro geológico de Bonpland, del Cerro de Montevideo, es increíble. Todavía entiendo que, comprendo que supongo que será objeto de estudio por aquellos los que se dedican a la disciplina de la geología. Es valiosísimo. Va a describir todo lo que tenga que ver con la geología, no solamente con la mineralogía, sino con la parte de los fósiles. Es de un valor documental importantísimo. Después, por supuesto, lo que llevaba desde siempre, que era su parte botánica. Bonpland llevaba este registro, como yo le digo, del Journal de Botanique, pero ahí anotaba todo, y ahí justamente en Montevideo lo que se va a producir es un nuevo documento que ha sido objeto finalmente en el transcurso de este año, que hubo una importante publicación por parte de Bonplandia, que es justamente el tema del Atlas de la Floresta Americana. Es un documento inédito que está fechado en Montevideo en 1850, pero que fue encontrado en Quito, Ecuador. A eso yo participé, soy partícipe del equipo de investigación sobre el Atlas de Floresta. Se ha sacado una importante publicación, que es la que ustedes observan acá, pero creo que todavía queda un enorme camino por recorrer. Yo lo hice participando desde el grupo de investigadores franceses. Así que bueno, estimados amigos, es el fin de la ponencia. Quedo abierto a cualquier tipo de preguntas. Quiero decirle que la vida de Bonpland, 1850 en Montevideo, a partir de su arribo hasta el momento que regresa, es innumerable la cantidad de relaciones que él tenía, ¿cierto? Con la Legión Francesa, con la Legión Italiana, con la masonería, un hombre absolutamente vinculado, no solamente desde el punto de vista científico, sino las enormes relaciones políticas e institucionales que lo atraviesan a Bonpland en esta época en particular de 1850, que justamente Francia, tras acordar con Argentina el acuerdo, va a salir, ¿no es cierto?, de la protección que había realizado Montevideo hasta 1850, justamente por su puerto. Así que bueno, para mí ha sido un enorme desafío. Simplemente esto es una visualización de un aspecto del viaje. Así que no hay ninguna duda de que tenemos un Bonpland que ha contribuido como ningún otro a la conformación, ¿no es cierto?, de esta frontera natural que nos marca el río Uruguay, pero que une, ¿no es cierto?, a la Argentina, al Brasil y al Uruguay. Y no me quiero olvidar, por supuesto, del Paraguay, al cual Bonpland estuvo 10 años confinado durante el régimen del mariscal Rodríguez de Francia. Bueno, quedo a disposición de todos ustedes y muchas gracias. Muy bien, gracias David. Tenemos una pregunta que tiene que ver con todo esto de Samuel Mezquita, que dice: hola David, ¿has encontrado evidencia sobre si Bonpland tuvo contacto con el anciano José Artigas? Sí, por supuesto que sí. Primero porque a Bonpland se lo señala como que es, inicialmente se lo señalaba como uno de los que había retratado o dibujado a Artigas. No creo, en lo particular porque Bonpland nunca fue un buen dibujante, y lo demuestra los cientos y cientos de manuscritos que he leído de él, y sus dibujos, particularmente incluso de plantas. No tiene esa particularidad, ¿no es cierto?, de poder retratar un rostro, ni una figura, y menos de la magnitud de la cual era Artigas. Sin embargo, sí estoy absolutamente convencido desde el punto de vista documental de que Bonpland, y contra lo que señalan muchos de historiadores que prácticamente ignoran esta circunstancia,
Bonpland va a salir del Paraguay en 1831, que es cuando recupera su libertad, digamos, sale del confinamiento. En ese momento, antes de salir, lo va a ir a ver Artigas. En ese encuentro con Artigas, que también sostienen, y yo comparto, por supuesto, las inquietudes de otros historiadores, porque lo hemos debatido largamente, Bonpland le va a entregar a Artigas la Constitución, le va a entregar la Constitución del Uruguay, a la cual Artigas va a tener expresiones, ¿no es cierto?, de muchísima satisfacción. Así que este relato que está documentado, o sea, no es simplemente un dicho, sino que está documentado, todavía, por supuesto, genera algunas contradicciones, pero yo no tengo la menor duda. Conociendo a Bonpland, por lo menos en lo que lo conozco, en este aspecto, no tengo duda que Bonpland procuró de cualquier manera, antes de salir del Paraguay, de encontrarse con Artigas. Y de hecho que se señala que cuando Bonpland viene, ¿no es cierto?, primero va a ir al Brasil, se va a instalar en San Borja, él cuando va al Uruguay, va a procurar de cualquier manera de tratar de generar un salvoconducto para poder traerlo, ¿no es cierto?, a Artigas nuevamente a su suelo natal. Cosa que Artigas no pidió, cosa que Artigas, donde estaba, se sentía muy cómodo, al menos después, o sea, era un hombre que ya había pasado muchos años, ¿no es cierto?, asilado, en ese exilio forzoso, que lo sometió, muchas veces digo, injustamente la historia, pero bueno, esa es una realidad. Bonpland también estuvo 10 años confinado, increíblemente. Así que, y en el mismo ámbito que es el Paraguay. Pero sí, les digo que efectivamente hay documentos que acreditan de que Bonpland y Artigas se encontraron. Muy bien. Si hay otra pregunta. ¿Otra pregunta? Tenemos en el chat, a lo largo de todas las exposiciones, una serie de felicitaciones a cada uno de los expositores y quiero decirles que el último es Oscar Padrón, que dice: excelente trabajo David, felicitaciones. Bonpland es un gigante inagotable en sorpresas a lo largo de nuestra América. Gran aporte. Muy bien. Gracias. Vamos a esperar el libro entonces de David, que el año próximo posiblemente va a ver la luz. Sí, ojalá podamos evidentemente lograr este objetivo. Hay varios de nuestros conocidos historiadores que incluso pertenecen al grupo, de alguna manera están íntimamente ligados. Estamos todos trabajando para nuestros futuros libros. En realidad, la mayoría de nosotros pensamos que este año 2020 habíamos trabajado para eso, para poder nuestra obra literaria poderla poner a disposición del público. Pero bueno, no fue posible. Ya sabemos, así que en mi caso personal, yo he decidido presentarlo en el 2021, mi libro, que creo que vamos a estar un poco más serenos. Pero bueno, pero también estamos esperando otros libros, ¿cierto? Como Nocera, que está próximo a publicar, así que bueno. Sí, es un enorme desafío. El tema de la pandemia ha trastocado una serie de proyectos, no solamente de tipo personal, económico, institucional, así que bueno, pero seguimos avanzando. Muy bien. Muchísimas gracias, David, por tu aporte. No, gracias a ustedes por la atención. ¿Quiere hacer algunas palabras finales del encuentro? ¿Sí? Bueno, yo quisiera agradecer a todos los participantes del día de ayer y del día de hoy. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Eduardo.
Quería agradecerles la participación de todos porque realmente fue un placer escucharlos. A pesar de que hay un grupo con el que uno trabaja regularmente, siempre está el factor sorpresa de ver la presentación de Santiago, por ejemplo, me impactó muchísimo porque uno trabaja regularmente con él en trabajo de campo, en arqueología de campo, pero cuando presenta el trabajo sobre Tacuarembó nos da una visión de conjunto realmente espectacular. Y lo de Dardo y de Samuel creo que impresiona porque uno que ya, como decía Óscar, viene de varios carnavales en la educación, siente que hay un grupo de gente joven que está pidiendo canchas, ¿no? Pidiendo espacios para desarrollarse. Y creo que es justo y es necesario que nosotros hagamos el espacio necesario, el acompañamiento necesario, la motivación necesaria para que esto continúe. Obviamente Óscar y Eduardo son veteranos de estas lides de conferencia, pero Óscar nunca deja de sorprendernos con esa capacidad de síntesis y de desmenuzar la temática que tiene que ver con los guaraní en nuestros territorios. Y siempre es un placer escucharlo porque es ese tipo de docentes que uno lo escucha 1, 2, 3, 100 veces y con Óscar hemos hablado, no sé, miles de veces y siempre tiene una vuelta de tuerca en la que te llevas algo distinto, diferente, un nuevo enfoque, una nueva reflexión que realmente te hace quedar pensando sobre los múltiples aspectos que tiene la historia de esta región. Y Eduardo, bueno, Eduardo es siempre el hombre que le pone énfasis a la cuestión histórica sobre Artigas, ¿verdad? Con una vehemencia que es absolutamente contagiante, y estamos todos esperando que publique su libro sobre Ábalos, no tenga duda. porque vamos a presentarlo en toda la región, porque creo que ese también es el sentido y el motivo de este grupo, y lo hago extensivo a Óscar, que está publicando trabajos nuevos y republicando trabajos de ya hace algunos años, pero con un nuevo enfoque, para que podamos compartirlo entre todos. Bueno, Carmen y Maísa con realmente una cosa interesantísima que es la presentación virtual de un museo, algo que intentamos hacer acá en Rivera, no pudimos, no nos salió, no sé si por falta de tecnología o por capacidad nuestra de llevarlo adelante, pero con una belleza y una agilidad que realmente invita a que uno los visite. Y en tiempos de pandemia poder visitar un museo a través de la virtualidad es algo muy interesante. Pensemos que los museos europeos lo hacen constantemente. Bueno, salvando las distancias, hemos dado un paso para mostrar el capital cultural que tenemos. Y no sé si concuerdan conmigo, pero ¿cuántos de los que estamos hoy acá hemos visitado los museos de Paso de los Libres y de Uruguayana, vistos como nos lo mostraron sus directoras? Claro. Yo creo que eso es realmente valioso. Naturalmente, me corresponden las de la ley hablar de Andrea, que es mi compañera de trabajo y de investigación, de pesquisa en la temática de frontera, pero también quiero rescatar algo que me parece muy importante. Prácticamente todos los que estamos acá somos profesores de historia o historiadores. Ella es arquitecta y urbanista, y entonces tiene una mirada distinta sobre la construcción del espacio urbano, sobre la construcción de los territorios, sobre los edificios. Y a mí vivo acá en Rivera, en Libramento, y ver en los edificios las fotos de los bancos, uno al lado del otro, con el mismo ángulo, el mismo enfoque, el mismo estilo, y que son más o menos del mismo año. A mí lo único que me permitió imaginar es, bueno, estos arquitectos lo que hicieron fue pasear por ambas ciudades, observar el entorno antes de diseñar el proyecto
y crear, a veces sin la coordinación institucional, pero desde la intencionalidad, manejar una estructura arquitectónica, urbanística, que nos mantuviera esa idea de que somos dos países, pero somos una misma ciudad, una única urbe. Y bueno, David, yo leí tu trabajo sobre el minero del fin del mundo, Popper. Realmente el libro no es conocido en Uruguay, se merece que sea conocido, porque es ese tipo de escritura, ese tipo de investigación, el Popper, que nos hace imaginarnos cómo es trabajar en un territorio que ya con el título de Fin del Mundo juega mucho con nuestra imaginación. Y la vida y el trabajo de lo que él realizó es realmente fantástico. Pero vos sos libreño en el fondo, porque tu trabajo, más significativo, junto con el de Mabel, es Bonpland. Todo el mundo conoce a Bonpland. No, no lo conocemos. En el Uruguay tenemos referencias de Bonpland. Nadie sabe quién es Bonpland. No lo valoramos. Es, junto a otros viajeros, científicos, aventureros, hombres que hicieron su vida en estos territorios, un gran desconocido. Por eso me parece que tu planteo, tu esfuerzo por investigar a ambos lados del océano, una figura que vivió esas culturas, que fue jardinero de Napoleón, según tú mismo contás, y terminó muriendo en Paso de los Libres, con una humildad asombrosa en su tumba. Esos hombres que es difícil de apreciar si no hay quien nos cuente la historia con la riqueza con que tú lo haces. No era mi intención hablar de cada uno, me salió así, pido disculpas, pero realmente quiero decirles que me he sentido muy motivado en estos 2 días y muy feliz, porque creo que de alguna manera todos los que estamos aquí ahora estamos en el camino correcto. Así que Carmen y Mabel, felicitaciones por ser las huéspedes de este primer encuentro. Maísa y nosotros quedamos con la responsabilidad, Óscar, quedamos con la responsabilidad de tomar la posta para el segundo encuentro, que espero pueda ser en 6 meses y con menos virus en el ambiente, pero por este mismo sistema, porque esto nos acerca, es barato y ya vimos que nos podemos comunicar muy bien. Así que gracias y disculpen haberme extendido. Por favor, por favor. No, yo simplemente quería agregar, lo estoy viendo en pantalla acá a Óscar, él habló de Saint-Hilaire, que tomó una referencia muy, muy genuina, una mirada muy particular. Me gustó mucho, yo escuché atentamente ayer el tema de la descripción de Saint-Hilaire, pero simplemente quería agregar que justamente el tema de la yerba mate, ¿no es cierto? El Lilis paraguayensis, se lo debemos a Saint-Hilaire, pero en realidad el que había registrado por primera vez la yerba mate, digamos el Ilex, fue Bonpland, ¿no es cierto? En 1818. Lo que pasa es que Bonpland terminó confinado en el Paraguay por el término de 10 años. Y Saint-Hilaire cuando viene, ¿no es cierto?, toma, ¿no es cierto?, este aspecto. Bonpland la registró, están los manuscritos de 1818, pero ¿quién publica? Publica Saint-Hilaire. Entonces, al publicar, el mundo científico toma la novedad y entonces toma el nombre de Ilis paraguayensis. Son 2 figuras muy importantes, ¿no? Pero es como D'Aubigny, es decir, el tema con Bonpland es que al estar confinado durante 10 años cerrado, ¿cierto?, en la selva paraguaya, sin posibilidades de hablar el idioma, porque tenía expresamente prohibido hablar el francés, y mucho menos, ¿no es cierto?, mucho menos tener, digamos, cruce epistolar con cualquiera. Prohibido. En consecuencia, eso lo aisló de la evolución, ¿no es cierto?, académica,
y de la posibilidad de las publicaciones. Por eso Bonpland es un hombre riquísimo en materia de manuscrito, que seguramente muchos investigadores jóvenes, y aguardo con esperanza, de que puedan tomar cualquiera de las disciplinas y se van a encontrar con un mundo de documentos por explorar. Así que me gustó mucho, porque me recordó este tema de Santillán, es genial. Así que bueno, para mí ha sido una experiencia muy, muy interesante, Eduardo, y para todo. Sobre todo el tema ni hablar del tema de Dardo, por supuesto, ha sido muy... cuando hablaron con el tema de la llegada hacia los jóvenes, ¿no? Creo que importantísimos, chicos. Ambos dos, la verdad que estuvieron genial. Es una nueva mirada. Es la tecnología, ¿cierto?, puesta al servicio y para poder atraer a los jóvenes. Así que cuenten conmigo, por lo menos desde este humilde lugar, en lo que sea posible, pues hay que apoyar este tipo de iniciativas. Y respecto de los museos, ¿qué puedo decir de las directoras? Genial. Para todas ellas mi respeto y felicitaciones. Y bueno, y a la arquitecta última que la escuché, la verdad que me llamó mucho la atención. Así que bueno, y para todos aquellos que no he podido intercambiar o no los he podido ver todavía, un enorme abrazo. Y esperemos, como decís, Eduardo, podamos encontrarnos muy pronto. Lo de Santiago, valiosísimo también. Muy valioso. Me gustó mucho. La verdad que todas las presentaciones tuvieron su marco, ¿cierto? Y eso suma. Entonces, más conocimiento. Y es lo que nos hace libre. Bueno, muy buena la evaluación que hemos hecho, me pareció fantástica. Ni hablar vos, Mabel. Una última pregunta de Víctor Hugo Torre, que es un compañero de la Fundación y que ha participado con una serie de felicitaciones sí. A cada uno. Y finalmente dice, en cuanto a la Constitución, Artigas era un admirador de la Constitución de Estados Unidos. ¿Qué paralelismo había con la nueva Constitución de la República Oriental del Uruguay para que lo haya dejado feliz al viejo caudillo? Es probable. Hay mucha... ¿Qué dicen los historiadores uruguayos? No sé, por eso. Habría que... Tal vez... Vale, Eduardo. Tal vez se desconozca, por ejemplo, quiero decirle de que no resulta... que tal vez resulte desconocido, no digo desconocido, pero un poco soslayada la presencia de San Martín en plena discusión constitucional. San Martín estuvo presente. Claro. Muy breve. Creo que sí. Víctor Hugo alude a que, o insinúa que hay como cierta contradicción entre el proyecto constitucional artiguista, de raíz sobre todo norteamericana, y el que termina cuajando en 1830, que tiene un predominio de cierta tendencia francesa. Sin embargo, en realidad es bastante ecléctica, porque en algunos aspectos como la no reiteración de la presidencia, que todavía es un mal para nuestra América Latina, y felizmente el Uruguay desde 1830 se vacunó con la idea de la reelección inmediata, los ciclos de elecciones, hay una serie de elementos que tienen una raíz norteamericana, o sea que hay un eclecticismo constitucional en 1830, pero sobre todo, si es cierto, como yo también creo, acompañando la posición de David, de que existió ese contacto entre Bonpland y Artigas y que llegó a conocer la Constitución de 1830, más allá de los detalles conceptuales o de raíz jurídica de una u otra Constitución, para un liberal, para un republicano de raíz profundísima como Artigas, que tuvo que luchar contra aquellos que todavía andaban buscando príncipes en Europa para coronar en América, la idea de un sistema republicano
de un sistema basado en la ley, en la igualdad de los hombres, en la división de poderes, era una consagración para todos sus esfuerzos. Por eso seguramente es cierto que derramó algunas lágrimas don Pepe Artigas, ya anciano, cuando pudo ver coronados tantos esfuerzos en esa maravillosa Constitución, con todas las limitaciones, con todos los defectos que podamos ver en perspectiva, pero si hay algo que nos enorgullece a los orientales, como me gusta decir por raíz artiguista, es que somos republicanos y que tenemos un culto a la ley y a la Constitución. Muy bien, excelente broche. Gracias, Oscar, por tu gran aporte. Por favor. Bueno, un agradecimiento a todos los expositores, una felicitación a todos, porque realmente fue espectacular escuchar estos 2 días a todos ustedes. Muchísimas gracias en nombre de esta red regional de Museos de Frontera, y como dijo Eduardo, en 6 meses nos encontraremos, pero yo quiero que antes hagamos otros encuentros. Tal vez con otro nombre, seminarios, charlas, aunque sea entre nosotros, para volver a vernos, encontrarnos e intercambiar todas nuestras investigaciones, los temas que a nosotros nos gustan. Hasta cualquier momento. Saludo a todos. Gracias, felicitaciones. Mabel, grande, Mabel. Felicitaciones. Gracias, Eduardo. Gracias a todos.